encontramos hoy miércoles, ya terminando el mes de julio, en Hola, acá estamos para ti. Así que hoy día les tengo una sorpresa, tengo una excelente profesional invitada el día de hoy que la vamos a presentar ya lueguito. Sin antes, obviamente, saludarlos a ustedes, desearles una excelente semana, por supuesto, y que acá estamos como siempre el día miércoles, ante viento y marea, y hoy día tsunami, siempre con ustedes acompañándolos en este día miércoles, tarde, fría, pero acá con todas las ganas para poder conversar, sobre todo un tema que es bastante importante, quizás también un poco olvidado, a lo mejor poco conversado, sobre el bullying infantil, el bullying escolar. Así que desde ya les menciono el tema que vamos a conversar hoy, porque yo creo que de algún modo hemos todos pasado por algún tipo de bullying, quizás en nuestra infancia, quizás nuestros hijos, ni Dios quiera, pero para eso estamos acá, para poder conversarlo con la profesional y también para que ustedes se conecten con nosotros, lo podamos también interactuar, y si tienen dudas, obviamente acá pueden hacer sus consultas. Ya vamos a comenzar, sin antes mencionar a nuestros queridos socios colaboradores. En este caso nos acompaña la Cooperativa de Agua Potable Capoven, la mejor agua de la comuna de Puchuncaví. Está el Galpón de Remate La Chocota, que también nos acompaña y ofrece una gama pero muy amplia en todo lo que es hogar. Ahí pueden encontrar desde el comedor hasta el baño, dormitorio, todo lo que ustedes necesiten para su hogar lo encuentran en Galpones La Chocota. Está Puchuncaví Sport, todo deporte, lo ubican también en la Plaza Central en Puchuncaví. Así que ahí está la tienda de Galpón, y dije Puchuncaví Sport. Y ahora nos vamos al gimnasio Yafkelén, que se ubica en el Arena Center. Ahí hay diferentes tipos de horario, diferentes tipos de ofertas también en las que ustedes pueden acceder para mantenerse bien físicamente. Y ahí mismo en el Arena Center está Kaomi Sushi. Justo está el gimnasio y enfrente en el Arena Center está Kaomi Sushi, los mejores sushi de acá de la zona. Nos vamos a trasladar a Chocota nuevamente, porque ahí nos vamos a encontrar a la ferretería Maderas Díaz, a donde encuentran todo para la construcción. También nos vamos a trasladar ahora a Quintero y Puchuncaví con CESAIN también. Ahí van a encontrar muchos profesionales en salud. Está Transportes Peña Leal. También ellos venden áridos y también transportes que tienen que ver con construcción. Así que muchas gracias a nuestros socios colaboradores. Y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestra querida invitada del día de hoy, amiga psicóloga de acá de nuestra comuna Puchuncaví, a Daniela Pérez. Muchas gracias por la invitación, Ale. Un agrado estar acá y que podamos indagar un poquito en el tema que hoy día vamos a conversar. Así es, pues hoy día, como les decía acá, la gente que ya se empieza a unir a nuestra transmisión, los dejamos invitados porque vamos a hablar un tema súper importante que tiene que ver con la violencia, el acoso, el bullying, llamado bullying escolar, que es un tema que lamentablemente siempre está presente. Hoy lo hemos vivido tanto en las dos partes, como víctimas quizás, como agresor, como espectadores, y por eso es que es súper importante conversarlo el día de hoy acá con nuestra profesional psicóloga. Ahí te doy la mención para que tú te presentes y presentes también parte de tu currículum para hablar sobre este tema. Tú nos decías que tenías varias especialidades cuando conversábamos previamente antes de salir al aire. Bueno, sí, soy psicóloga, diplomada en terapia cognitivo-conductual, especialista infanto-juvenil. Eso básicamente tiene que ver con una orientación relacional, proceso de terapia y cómo de alguna manera está enfocado. Diplomada también en terapias complementarias y naturales, y ahora realizando un diplomado también en TEA, que también es algo muy recurrente y que está en permanente evolución. Así que
Sobre todo acá también en nuestra comuna. ¡Wow! Sí. Así que tenemos una gran profesional, como se pueden dar cuenta. Así que desde ya también dejo invitar a la gente que si tiene alguna consulta durante nuestro programa el día de hoy, también la puede hacer. Nosotros vamos a estar atentas para poder contestarla. Bueno, y como para empezar, porque hablamos de acoso, de agresiones, bullying, que como que más catalogado como por ese nombre, pero existen diferentes tipos de estas agresiones, ¿no? Más o menos, ¿cuáles serían ahí para que usted nos pueda ir conversar? Bueno, es que básicamente la agresión es todo lo que merma al individuo, lo menoscaba y puede ser de distintas formas, ¿cierto? Puede haber bullying físico, donde yo te agredo, donde te golpeo, te genero lesiones, por ejemplo. Hay bullying social, donde toda la gente o los amigos segregan, por ejemplo, a un menor. Hay bullying cibernético, que hoy está muy fuerte, donde se arman páginas y redes donde los niños incluso suben fotografías o suben funas o suben verdades o mandatos, qué sé yo. Como te das cuenta que hay distintas áreas donde uno puede mermar básicamente, y evidentemente el bullying psicológico, ¿ya? En el fondo todo se resume en tipos de agresión, donde menoscabas y de alguna manera manipulas a la otra persona generando un dolor. Un dolor físico, como decías, psicológico, emocional, social. Y a veces puede incluir más de uno. Sí, puede ocurrir que esto parta por un bullying cibernético, por ejemplo, y se abren estas páginas de confesatorios, por ejemplo, que ocurre mucho en los colegios, y que después los mismos compañeros segreguen a ese otro compañero, entonces ya hay un bullying social, sí, además, y esa persona empieza a segregarse y va a tener ciertas consecuencias a nivel psicológico, por supuesto. Y como tomándome de lo que tú acabas de mencionar, desde tu experiencia, ¿qué factores psicológicos, sociales cree que puedan predisponer a un menor, a un niño o niña a ser agresor en este caso? Agresor. Para verlo desde el punto de agresor y desde el punto de claro, víctima. Sí, mira, efectivamente el agresor de alguna manera va a comportarse abusivamente por distintas razones. Lo primero que de alguna manera podríamos plantear como característica es el modelaje en términos de aprendizaje. Generalmente son niños que han vivido en situaciones de violencia, donde se ha normalizado este tipo de comunicación. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno indaga cuando hay una situación de un niño como un poquito más abusador es cuál es su contexto. Probablemente cómo es su familia, cómo se relaciona, cómo son sus formas. Otro aspecto importante en alguien que pudiese incurrir en abuso es la poca empatía y el poco desarrollo emocional que pudiese tener, ¿ya? Y esto hace que por sus competencias la única forma que tenga quizás de comunicarse, de resolver, de interactuar, de insertarse a una sociedad sea a través del abuso. Yeah. Incluso podría estar encubriendo baja autoestima, inseguridades, y es su forma de sobrereaccionar a que te digo que es importante en el área de infanto-juvenil, que es encajar y ser parte de una sociedad, ser reconocido por sus pares. ¿Te das cuenta que ahí se vuelve como súper importante? Si a este niño tú no le potencias de alguna manera sus expresiones emocionales, no tiene espacios de seguridad, de cuidado, no tiene capacidad de que sea escuchado, va a generar esa violencia como una cadena. Y eso lo va a ir repitiendo. ¿Ya? Pero lo primero que uno observa básicamente es que son personas que están situadas en contextos muy violentos, donde se normaliza de alguna manera.
Claro, porque llama mucho la atención, o hablando, a mí me gusta irme como bien al plano como local, para que la gente que nos está viendo se vea identificada, aunque igual nos ve gente de varias comunas aledañas, de Santiago, incluso de otras regiones. Así que para que estén atentos a lo que estamos conversando el día de hoy. Pero en los colegios, o al menos cuando uno visualiza a los niños cuando salen del colegio, ve estas conductas que lamentablemente parecen normales, pero no lo son, de mucha agresividad, que se van pegando, que se van diciendo cosas fuertes, hablo de garabatos. Sí. Entonces, como que, no sé, a lo mejor, o lo que uno observa, que a veces cuando los niños entre ellos se dicen garabatos y se ríen, como que no lo ven como agresión, pero si uno lo ve del plano que es, sí lo es, de algún modo. Y ahí está el lugar y el rol de los adultos y guías que están de alguna manera acompañando el proceso de desarrollo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque no hay que olvidar que los adolescentes y niños no tienen desarrollado su lóbulo frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de control de impulso y de regulación en la norma, eso todavía está inmaduro. Y es responsabilidad de los cuidadores, de los adultos responsables, guiar en esa parte. Porque por algo los adolescentes y niños son mucho más impulsivos, disruptivos, muchas veces con dificultad para reconocer la norma. ¿Ya? En la medida que vamos creciendo, eso se va instaurando. Pero esto no es tan luego. O sea, se termina de desarrollar nuestro lóbulo frontal bastante grande, entre los 23 y 25 años. Es bastante, harto rato. Sí. Y en ese intertanto, no hay que olvidar que hay no solo un revuelo en términos de cómo se está desarrollando nuestro cerebro, sino que hay un revuelo hormonal que va a influir en nuestras reacciones y que va a influir en cómo yo me quiero presentar frente a mis pares. Entonces termina siendo muchas veces reforzada la conducta matonesca cuando todo el grupo de pares aplaude eso. Correcto. Y lo potencia. Si lo potencia en términos de cerebro, eso va a ser un refuerzo. Se va a validar referente a ese rol. Ese rol. Y va a quedar como marcado, por decirlo de algún modo coloquial. Y no solo marcado, sino que a esa persona le va a dar una identidad. Y entonces el chistosito del curso, el que de alguna manera molesta, no va a estar reprendido, va a estar validado, y con eso hay que tener cuidado. ¿Cómo validamos entonces este tipo de comportamientos? Pero se sabe que entre los pares eso puede provocarse. Es ahí el lugar de los adultos, donde debemos interferir de alguna manera, guiar, educar. Claro, porque lamentablemente cuando es el agresor es aplaudido, pero ¿y qué pasa con la víctima en este caso? ¿Y qué características suelen presentar estas víctimas? Características psicológicas, se logra observar que en niños con baja autoestima suelen ser como foco de agresiones. Personas que se sienten distintas, por ejemplo una neurodivergencia, pueden ser focos de bullying porque están fuera de la norma. ¿Te das cuenta? Cuando hay niños con poca expresión emocional o que sienten que no tienen un espacio seguro para poder decir lo que les pasa, para poder expresar en su hogar o con quien sea sentirse seguro, o sea, el bullying va a ocurrir porque me voy a tener miedo, básicamente, a expresar, a decir, a comunicar. Son más o menos estas características las que uno logra observar principalmente en personas que están sufriendo bullying, ¿ya? Sin embargo, sigo insistiendo, no hay que poner al victimario como responsable de la agresión, en ningún caso. Siempre hay que atajar la agresión y romper con la situación agresora, porque víctima es víctima, sí, básicamente. Lamentablemente hay que establecer y hay que generar y permitir establecimiento de límites, y eso se trabaja en la casa. O sea, ¿cuándo digo que no? ¿Cómo digo que no? ¿Cómo expreso las emociones? ¿Cómo me puedo enojar? ¿Cuándo me puedo enojar? De repente hay niños que me dicen, no me quise defender porque me va a retar el profe.
pero todo el día me quita el estuche, todos los días me rompe un lápiz y todos los días, pero como soy buen alumno, no quiero que me reten. Entonces eso hay que tomarlo como una consigna, como un pensamiento fijo y decir, bueno, ¿dónde establecemos límites? ¿Cómo manifestamos cuando algo no nos gusta? Porque ahí emerge otra cosa, que es creer que algunas emociones son negativas. Entonces hay algunos niños que me dicen, es que yo no me tengo que enojar, es que yo no tengo que sentir esto, porque está mal. Y eso es un error para establecer límites. Yo tengo que permitir el enojo, porque el enojo bien gestionado va a permitir establecer límites. Ah, perfecto. Si yo no me enojo, si no alzo la voz, si no digo no lo permito, ¿cómo establezco límites? Y correcto. Si detrás de eso no tengo un apoyo, tampoco puedo. Tengo que tener un apoyo que me reafirme respecto de un marco. Hay ciertas cosas que socialmente no se tienen que hacer. Por ejemplo, la agresión. Y yo me puedo enojar por eso. O sea, si yo voy en la calle, y a mí me gustan los animales, y veo que hay un grupo de personas que está pateando un perro, ¿debería enojarme o no debería enojarme? Lógico. Por supuesto. Afecta. Porque eso implica establecer límites, genero denuncia, movilizo y no normalizo. Por eso es tan importante gestionar las emociones, porque a veces creo que hay un montón de emociones que yo no debiese expresar, porque están malas. Sobre todo los niños que están en desarrollo y que son súper bien portados, dicen, no, yo no me tengo que enojar, no, yo no. Entonces, lo que queremos en este punto es que sí, pero que se gestionen de una buena manera. Qué importante lo que dices tú y lo hablaste como en general, pero llevándolo a la casa, que es como, creo yo que es como la parte fundamental en donde tratar estos problemas y en donde nosotros tenemos que estar alerta a nuestros hijos en este caso, que son los más pequeñitos que vienen absorbiéndolo, como tú lo decías, este tipo de conducta, cómo los padres, al notar estas conductas o estos indicadores emocionales que tú nos comentabas, ¿qué es lo que ellos podrían hacer para ayudar a su hijo y también después llevarlo al contexto de cómo ponerle estos límites o cómo figurar estos límites, tanto en el hijo y después en la segunda pauta hablamos sobre lo que pasa fuera de la casa? Claro, es que lo primero es identificar. ¿Cómo identificamos? Cuando conocemos. Y no hay nadie más que conozca a los hijos que los propios cuidadores, o debiese ser así, ¿ya? Entonces, si el niño empieza a tener pesadillas, en el caso del victimario, si empiezo me duele la guatita, no quiero ir al colegio, empiezo a temblar, empieza a tener reacciones medias raras, lo llevé al baño y de repente ya no tiene un moretón, tiene 3, y ya es permanente. No llega con algunos materiales que debiese llegar, por ejemplo. Son cosas que si escapan a la normalidad y a lo cotidiano, tengo que poner ojo. Por eso el tema de la guía y de los padres, los tutores, son tan importantes en este caso, porque son los que nos van a permitir dar luces porque siempre hay síntomas. Siempre, no es como que alguien que esté sufriendo de abuso no va a presentar ningún cambio. No, siempre hay cambio, siempre. Y de alguna u otra manera se manifiestan. Y como te digo, en situaciones ansiosas, en llanto profuso, en cambios de comportamiento relevantes. ¿Y cómo contengo eso frente a la seguridad de que va a haber una acción? Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, y me cuentas una situación de abuso y se queda solo en el desahogo, si eres una menor de edad no sirve de nada, porque voy a sentir que no sirvió de nada, que voy a llegar al colegio nuevamente, mi abusador va a estar ahí y finalmente es un sinsentido. Es distinto que si yo como padre o tutor o cuidador o profesor incluso le digo, ya, ¿qué está pasando? ¿En qué situaciones? Contextualizo, valido la emoción, porque no le puedo decir tampoco, a todos les pasó lo mismo, a mí me hicieron bullying, ahora se le dice bullying y no sé qué, y si todos los niños molestan. Eso es minorizar la emoción. ¿Qué va a hacer el niño? No te va a decir nada más, porque no es validado. Valido la emoción, contextualizo
y vislumbro acciones a reparar. ¿Cuáles son las acciones a reparar? Hay distintos protocolos. Voy a buscar una solución. Si no busco soluciones, si no valido, es muy difícil que logremos avanzar en eso, porque se pierde el sentido, ¿te das cuenta? Correcto. No, y lo malo de esto, yo lo visualizo desde el otro punto de vista de padre en este caso. Lamentablemente esto, como es muy normalizado, lo que decía anteriormente, cuando uno observa a los niños que se dicen garabatos, y ahora lamentablemente como muy fuertes entre ellos, y si no está esta visión también en la casa, porque también estamos hablando de digamos, de situaciones sociales que de repente, claro, a lo mejor un hogar a veces no es requisito que sea constituido, ¿no? Pero un hogar, digamos, normal, claro. De repente a esta... no sé cómo llamarlo, pero a este como nivel social un poquito más precario. O disfuncional. Sí. ¿Qué se hace ahí? Porque en realidad el hogar disfuncional, como dices tú, está acostumbrado, y que uno lo ve, lamentablemente, no existe esta estructura ahí y se hace como un círculo vicioso. Es que ahí es donde se vuelven relevantes los otros factores de cuidado. La escuela, ¿ya? Ahí empiezan a ocurrir los PPF, intervengo en una dinámica disfuncional porque no es apta, no es propicia para el correcto desarrollo del infante. Perfecto. Entonces, efectivamente, o sea, la disfuncionalidad puede existir, por supuesto que sí, pero no se tiene que normalizar. Se tiene que intervenir. ¿Cómo se interviene? Con los agentes que van como un poquito más arriba, que podríamos decir el área escolar, ahí acudimos a profesionales, por ejemplo, del área de la salud, psicólogos, asistentes sociales, que van interviniendo de manera sistémica a la dinámica completa de la familia. Y para llevarlo a ese foco, pero antes voy a hacer como una pausita porque quiero saludar a la gente que nos está acompañando el día de hoy, y aprovecho de saludar al Natalio que nos está acompañando ahí de Campiche. Saluda a Campiche, a la mamá del Natalio, a los dos siempre. Está Esteban Sebastián Muñoz, me suena. Está también Andrés Aguayo, quien nos saluda también. María Istar, saludos Alejandra, excelente programa, de Santiago nos están viendo también, mi hermanita querida. Está Charros Berríos Aravena, así que gracias Charros por acompañarnos el día de hoy. Estamos hablando de un tema súper importante, así que invitamos desde ya a que la gente se siga uniendo a nuestra transmisión. Está Romina Chávez de Santiago, también nos están viendo. María Carrera, mi mamita, un saludo también para Santiago, así que los invito a que se sigan uniendo, que puedan aprovechar acá la profesional para que puedan hacer sus preguntas, si han vivido un caso o si han visto que sus hijos están viviendo lamentablemente este problema de bullying en los colegios, ya sea de cualquier índole, o si también han sido testigos de esto, los invito a que conversen con nosotros, y también aprovechar, como les decía anteriormente, acá la profesional si quieren hacer preguntas. Bueno, Daniela, yo tomándome un poco de lo que estábamos conversando recién sobre estos protocolos y sobre acudir, digamos, a otras instituciones que nos puedan ayudar un poco a limitar el tema del bullying. Esto acá, llevándolo como acá a lo central, ¿existen estos protocolos, existen estas medidas que se puedan tomar dentro de los establecimientos escolares en este caso, o también por el lado, digamos, de CEFAM, si se ve, si lo tratan? En el área educativa, lo primero que todo es la difusión y de alguna manera la concientización de la problematización. O sea, solo se va a llevar a cabo reales cambios en la medida que uno sea capaz como comunidad de hacer que esa situación sea un problema. Ya. Si no es un problema, se va a invisibilizar. Entonces no hay nada mucho que hacer.
Cuando empezamos a hacer difusión y empezamos a hablar acerca de esto, ya como lo básico, simplemente poner sobre la mesa cómo te sentiste, cómo son tus compañeros, cómo se resolvió este conflicto, qué hiciste tú, cómo gestionaste tu emoción, cómo te enojaste, sin decir no te tienes que enojar, no, cómo te enojaste. Ya empezar con concientizar es un aspecto importante. Después vemos que dentro de los colegios siempre hay un marco, ya que está dentro de lo que es convivencia escolar. Todos los colegios tienen por ley y por norma el reglamento del colegio, que es un documento legal. Y en este documento legal hay ciertos pasos y protocolos a seguir, dependiendo de la sanción, de la gravedad, de la recurrencia. Y desde ahí este protocolo se tiene que seguir porque es la forma, de alguna manera, de seguir escalando. Pasa que muchas veces no se utiliza el protocolo del libro de convivencia. Y ahí es donde uno hace hincapié como a informarse también. A pedir en el colegio esta información, decir, bueno, ¿qué pasa si porque este niño, siempre es el mismo niño, qué sé yo? Bueno, ¿cuál es el protocolo? Cada colegio lo tiene y, como te digo, es un documento legal que va según gravedad. ¿Ya? Dentro de los colegios hay duplas psicosociales que están encargadas de la convivencia escolar. Por ende, estas duplas o estos profesionales van a instar siempre a talleres, a resolución de conflictos. Muchas veces se hacen dinámicas de mediación dentro de la escuela. Todo eso es implementación para intervenir esto. Seguimos escalando. No pasa nada porque este niño tiene una situación familiar que provoca que sea un abusador. Bueno, ahí tienen que intervenir también el colegio como garante de la seguridad de todos los niños. Porque ese niño que es abusador y que está siendo vulnerado también tiene que tener su garante, que en este caso es el colegio. El colegio, pues están dentro del establecimiento. Claro. Entonces, te das cuenta que parte un poco con la concientización, la difusión y, por supuesto, después las acciones que están enmarcadas en términos legales y en términos educativos y en términos de resolución de conflicto. De alguna manera es traerlo al trabajo, porque, como te digo, si normalizamos es la forma de que perpetúe. Si lo ponemos sobre la mesa y lo problematizamos, es una forma de acción de cambio. Y un poco, tú conoces un poquito más la materia, ya mis hijos ya son grandes, entonces, pero en el momento que uno pasó por eso, lo visualizó, claro, el docente directo que estaba como a cargo, de plano un poco, uno veía que ponían límites. Uh-huh. Y hoy día se sigue haciendo eso porque el nivel de agresividad lamentablemente ha ido aumentando. Lamentablemente el respeto hacia los docentes ha ido disminuyendo. Entonces, ¿podrán ellos de alguna manera poder limitar esto dentro del aula de clase? Porque no sé cuáles serán, tú hablabas como de un conducto regular, sí, pero efectivamente estos conductos existen y son efectivos dentro de... O sea, lo que buscan efectivamente es que se cumplan, ¿ya? Siempre hay más de una variable, por supuesto, y que eso podría influir en que quizás no estén dando el efecto que quisiéramos. Sin embargo, referente a que sí o sí existen, porque siempre hay un protocolo dentro de cualquier establecimiento, es importante validar el rol del profesional. Evidentemente, si el profesor es agredido, el colegio también tiene que generar una sanción, la que sea. No digo que lo expulsen inmediatamente, pero tiene que haber una repercusión, que esto es un aspecto muy importante. Si no hay repercusión, es muy difícil que eso cambie, ¿ya? Sí. Si a ti no te pasan un parte porque te pasaste la luz roja,
probablemente va a empezar, y cada vez se va haciendo más liviana la situación, te das cuenta, si no pasa nada, si no importa. Lamentablemente necesitamos de consecuencias más que sanciones, porque hay consecuencias positivas y negativas. Entonces, un aspecto fundamental en esta área es reforzar consecuencias sociales, consecuencias educativas, o sea, que también sea una consecuencia social ser un abusador y no que sea reforzado positivamente. Y esa consecuencia debería mermar algo. Que sea una consecuencia que el profe no se le puede... O sea, el profe es una autoridad, es una figura de autoridad. Entonces, ¿cómo le estamos enseñando a las distintas figuras de autoridad a ese menor en desarrollo si no podemos respetar al profesor? ¿Cómo va a respetar más adelante un carabinero o va a respetar cualquier figura de autoridad que se le presente, independiente de cualquier cosa? Con pensamiento crítico, con reflexión, por supuesto, con capacidad de expresar lo que le pasa, gestionar bien la emoción, como te digo, no aplacarla, pero sí entendiendo roles. Eso tiene mucho que ver un poco con lo que te decía, con esto del desarrollo de la corteza prefrontal. Como eso no está, el adolescente va a tender a transgredirlo. ¿Pero de qué es el rol entonces? ¿Del adolescente que se controle? Claro. ¿O es el adulto y el marco social que debe regular que eso y debe garantizar que eso se lleve a cabo? Para eso es súper importante, entonces, como instruir a los profesores docentes, a los inspectores de patio, a la negociación. Y aquí, bueno, se vuelve una cosa como más compleja, pero también uno se va dando cuenta que la educación termina siendo un punto al que hay que dedicarle más recursos, más tiempo, más todo. Sí, no, es fundamental porque, como te decía anteriormente, si la familia no está... Porque claro, obviamente la familia o una familia funcional, más funcional, así se diga. Sí. Porque estoy aprendiendo yo también. Que no funciona dentro de los parámetros. Las que funcionan. O sea, digamos que las que funcionan, digamos que a veces tratan de hacer lo mejor posible, sí, por supuesto. Pero lamentablemente ahora vivimos, no lamentable, sino que la sociedad es así, en donde el papá, la mamá trabajan, se ven en la tarde y esa parte de compartir todos los días es un poco más reducida. Y los papás tratan de estar pendientes de los hijos, tratan de indagar, tratan de saber qué está pasando también con los colegios, pero más de la parte académica quizás que con la parte psicológica. Entonces ahí también de nuevo el colegio pasa a ser una parte como fundamental en que también haya como un segundo apoyo, creo yo, en donde también sea como un tema multidisciplinario en donde el docente que está más pendiente de, digamos, de los alumnos pueda visualizar de que hay algún problema ahí, que lo pueda llevar un poquito más arriba, seguir como con los conductos regulares, y que yo tengo entendido que también en los establecimientos funciona un departamento de psicología, ¿no? De apoyo a los escolares. En el área de convivencia generalmente está la dupla psicosocial, que es la psicóloga y el asistente social, que van abordando situaciones especiales. Claro, por supuesto que sí. Mira, qué importante, porque yo al menos cuando fui escolar no existía esto. Pero al menos ya hay ahí un apoyo también psicológico donde estos alumnos, tanto el agresor en este caso, porque les recuerdo a la gente que nos está viendo, estamos hablando del bullying escolar, pasa por la víctima, por el agresor y también por las personas que están presenciando todo esto. Y lamentablemente ese núcleo también a veces o celebra o se queda callado. Y por eso te decía yo que ahí está también el rol de alguna manera potenciar cuando alguien que de alguna manera es testigo de alguna situación conflictiva sea validado y no sea el soplón, claro, el sapo, el que finalmente va a ser víctima posterior a bullying. No, pues tiene que haber un espacio resguardado para eso.
No, súper importante. Y bueno, a la gente que nos está viendo en estos momentos nos puede también conversar si han visto esto, si lo han presenciado, si tienen más información sobre estos conductos que existen en los establecimientos acá también dentro de la comuna de Puchuncaví, y también de la gente que nos está viendo, porque veo que nos están viendo de Quintero, de Santiago. Aprovecho de saludar a Janet Pino, que también ella también es una egresada de psicología, así que le mando un cariñoso saludo. Está Caro Cóctel, también una linda compañera que siempre nos acompaña los días miércoles. Está Natalia, obviamente nos sigue acompañando. Dice Sonsiret Valderrama. Si me equivoqué ahí en la pronunciación, pido las disculpas. Y nos dice excelente. Así que muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y les recuerdo que estamos hablando del bullying escolar. Así que los dejo invitados para que puedan ahí interactuar con nosotros y si quieren hacer una pregunta acá a la profesional. Estábamos hablando un poco de lo que pasa dentro del establecimiento, de los conductos regulares, de estos, digamos, de estas redes de apoyo que puedan existir, y desde el ámbito de tu especialidad, ¿te ha tocado tratar estos temas, más o menos cómo se pueden ir enfocando, o qué le sugieres tú a la gente que pueda estar pasando por este problema, a dónde acudir, digamos? Finalmente, para poder ayudar a limitar o qué sé yo, o hacer consultas sobre este problema? Mira, dependiendo de la situación y del contexto, pues, evidentemente si esta situación es netamente escolar, es seguir el conducto regular del propio establecimiento, que generalmente parte haciendo de conocimiento al profesor jefe, luego esto va escalando, se le van dando soluciones. Si esta solución no es suficiente, de alguna manera buscar en el apoyo dentro del colegio cierta consecuencia respecto de lo que está ocurriendo, y efectivamente siempre un apoyo psicológico para la persona que está siendo víctima. ¿Ya? Porque en este apoyo psicológico se le van a dar las herramientas para establecer límites, para identificar situaciones complejas. Por ejemplo, con un chico con neurodivergencia esto es más complejo, porque como tienen la literalidad en su forma de pensamiento, es mucho más difícil identificar cuando están siendo víctimas de bullying. Y pasa mucho más rato en que se den cuenta. Disculpa que te interrumpa, ¿qué es un autismo, neurodivergencia? Está dentro de las neurodivergencias. Hay distintas neurodivergencias. Una de ellas es el autismo. Entonces, un chico autista, una chica autista, probablemente va a sentir situaciones complejas, pero se va a dar cuenta tarde, o no va a saber cómo manifestar el tema de que es víctima. Entonces, bajo esa perspectiva hay que analizar las distintas variables. Y ahora los establecimientos también han integrado a los niños que tienen TEA en este caso, y sí, la inclusión escolar hoy es súper importante, es necesaria, si me preguntas a mí. Debe ser así. La inclusión escolar permite la diversidad dentro del aula. Y la diversidad dentro del aula enriquece. Pero ese enriquecer tiene que estar también enmarcado en respeto, en conocimiento, en saber qué significan estas diversidades. En reconocer, porque así vamos trabajando algo que es tremendamente relevante, que es la empatía entre los jóvenes y niños, que es algo que se va perdiendo. ¿Y en qué sentido se va perdiendo? Porque cada vez tienen menos instancias sociales. Estamos más recluidos a lo que ocurre detrás de una pantalla. Las interacciones sociales hoy son distintas, están más en el plano de lo tecnológico. Por lo tanto, va mermando esta relación, este contacto visual, esta corporalidad. Lo va disminuyendo y va dificultando algo que ahora es muy relevante: las habilidades blandas. Entonces tú después vas viendo profesionales incluso que tienen un montón de capacidades cognitivas, pero le faltan las habilidades blandas. Y tiene que ver con esto,
que se va trabajando, se va practicando, porque esto tiene que ver cómo vamos construyendo en nuestro cerebro nuestras rutas neuronales que nos van permitiendo reconocer, identificar, permitir. ¿Te das cuenta que eso no se aprende? Que eso no es parte como de lo que tú puedas leer en un libro. Eso se trabaja en lo cotidiano y en lo social. No, es súper importante lo que tú nos estás diciendo y qué importante que también esto se lleve a cabo. Me llama mucho la atención esto de la inclusión dentro de los establecimientos, porque uno se remonta cuando era atrás, porque obviamente ya yo al menos estoy en otra faceta, pero en algún momento, claro, en el colegio existía la fea, la linda, la gorda, la flaca, llevando al contexto hombre y mujer, no sé, por el flojo, pero todos eran molestados por alguna cosa. Sí, generalmente física y lamentablemente también de repente llegaban niños con habilidades diferentes, ¿cómo se dice? Sí, yo me estoy educando contigo. No tengo ese vocabulario, pero es súper importante porque yo he visto ahora en los establecimientos que hay niños con discapacidades físicas, también con temas de mentales, ¿puede ser? ¿Psicológicos? Sí, condiciones diferentes. Entonces, ahora son súper integrados dentro del aula. A lo mejor, claro, dentro del contexto de los más niños, digamos. Son más integrados, pero igual estamos al debe. Ale. ¿Sí? Sí, porque ahí efectivamente por un tema de legislación están más integrados. Pero falta, como te digo, todavía información, inclusión real. Y para que la inclusión sea real, tiene que haber personal calificado. Por lo tanto, se tiene que invertir en capacitaciones. ¿De quiénes? De los mismos profesionales que se están haciendo cargo. Porque si no saturamos el sistema y en vez de que ocurra una real inserción, ocurre una sobrecarga, un agobio. Y se problematiza desde otra perspectiva. Entonces, sí, está perfecto la inserción, pero tiene que ser efectivamente desde todas las aristas, conociendo de qué se trata. No sirve nada decir, sí, yo tengo un compañero que es TEA, pero el TEA es un espectro. Averigüemos de qué se trata, informemos de qué se trata, enseñemos, porque si no, no ocurre la real inserción. Correcto. Solo está el catálogo promocional de que hay inclusión dentro de un establecimiento. Es como cuando tú dices, sí, hay chicos con silla de ruedas, pero tú ves que no hay ninguna rampla. Entonces, ¿qué tipo de inserción es esa? Si le estás coartando su libertad de movilidad. De movilidad, los baños, todas esas cosas que son tan básicas que de pronto hacen la diferencia. Entonces, dice, sí, hay inclusión, pero la inclusión tiene que ser real. Y real habla de infraestructura, de espacios de contención, por ejemplo, de concientización. El niño, por ejemplo, el niño con TEA, insisto en el tema, a lo mejor van a tener que ocupar cancelación de ruido, algún estímulo sensorial para la autorregulación. Eso tiene que permitir. Y para que se permita, tanto sus pares como los profesores tienen que estar al tanto de que eso lo necesita el niño. No porque es mañoso, no porque está taimado, sino que porque tiene una condición. Correcto. Sí. ¿Y ahora qué va a pasar con este cambio en la educación que estamos viviendo ahora ya? Que se está implementando, como que está en marcha blanca, este cambio al SLEP. Ahora vamos a ver si es que realmente va a haber un cambio positivo dentro de los establecimientos como para poder educar sobre estos temas y que hayan cambios también como los que tú mencionabas recién en cuanto a la verdadera integración, en la verdadera inclusión de los niños dentro del aula escolar. Y obviamente hablar también de estos temas de conducta que son súper importantes y básicos, yo creo, ya que si es que no está el sostén de la familia, por lo menos que en el tema de educación sí exista, ya que estamos formando personas que van a ser el futuro en algún momento. Y eso tiene que ver mucho con lo que decías tú del... ¿Cómo se dice la palabra?
del este frontal. Del desarrollo de la corteza prefrontal, que todavía no está terminado. Es que me llamó mucho la atención, porque claro, es como la formación. Sí, pues del ser humano. Del ser humano. Oye, y bueno, tú, hablando también del tema de las familias, o sea, porque como decíamos, está también el ámbito social, que es súper importante, y social, que puede ser la familia, y también es donde los niños habitan. Lamentablemente, ahora igual la sociedad en sí está cambiando, lamentablemente no para bien, encuentro yo, en cuanto a la misma agresividad, en donde los niños están creciendo en un ambiente agresivo donde ya, digamos, se está volviendo como un círculo vicioso. Entonces tú decías ahí que hay que intervenir. No se puede normalizar. Tú decías, bueno, cuando yo estaba chica, como que todos decían, bueno, era feo, no sé qué, no sé cuánto. Y hace un tiempo, que me encanta igual, como veo hartos adolescentes, me dicen, tía, no se habla del cuerpo. Me encanta, no se habla del cuerpo. ¿Te das cuenta cómo eso, que para nuestras generaciones era lo más normal del mundo, se vuelve una problemática, pero se vuelve una problemática porque se hace visible? Y eso es lo que permite la transformación, solo cuando es visible. Cuando obviamos, no hay nada que podamos hacer. No se puede transformar lo que consideramos obvio. Entonces ahí es cuando eventualmente empiezan a emerger estas temáticas. Ya en algún momento emergió la temática del abuso sexual callejero. Cuando tú estabas joven y yo también, era pan de cada día. Todavía sigue habiendo, pero hoy está mucho más sancionado socialmente. ¿Y por qué está más sancionado? Porque se levantó y se dejó de obviar. Eso es lo que hay que hacer para todas estas temáticas. Si normalizamos violencia, por supuesto que ahí no hay nada más que hacer. Y ahí hay que intervenir, no hay que normalizar, y para no normalizar tiene que haber consecuencias, como te digo yo. Claro, las consecuencias, y tienen que estar en las distintas áreas sociales, institucionales. Ya, porque si no, nos quedamos ahí nomás. Nos quedamos ahí estancados y la cosa se sigue normalizando. Oye, mira, está con nosotros la señora Adela Espiñeira, a quien le mando un cariñoso saludo. Y ella nos saluda también a nosotros. Y bueno, y acá está Esteban Muñoz, que nos dice: es importante la intervención multiprofesional, también tener criterios para que no se genere el estigma de los que ejercen bullying como de las víctimas. Nos dice ahí Esteban. Está saludándonos también acá Susi Cifuentes de Pochuncaví, Cintia Vega, está Esther Castro, un cariñoso saludo para ella. Dice, así es, excelente Daniela, dice Natalio. Saludos. Esther nos dice ahí, excelente programa, correcto, enseñar, dice. También nos está viendo Patricia Villalón y Perla Vicencio Cruz, que dice, muy interesante el programa. Así que nos queda todavía, director, ¿cierto? Nos queda todavía programa. Entonces, para invitar a la gente de que si quiere hacer alguna consulta o ahí también dejar su comentario, estamos acá pendientes. Mire, acá la María Adriana Gallardo, a quien le mando un saludo también, cariñoso saludo. Ella siempre nos transmite por su página, Ventanina Unida. Dice, tanto niños TDAH y TDA necesitan una formación con profesionales y además educar a los padres cómo guiarlos. Yo soy madre de un hijo TDAH, no sé si está correcto decirlo así, con oposicionismo desafiante, en donde siempre lo vieron como un niño problema en el colegio, siendo una mina de oro en cuanto el pago de subvención escolar. Ellos valen más que un niño que no tiene ninguna condición de trastorno pedagógico. Ahí nos comenta María Adriana Gallardo. Yo eso del TDAH no tiene un trastorno de déficit atencional con hiperactividad y además una condición oposicionista desafiante. Eso es lo que nos dice la amiga acá. ¿Qué significa eso?
que efectivamente termina siendo un niño disruptivo, ¿cierto? Que va a llamar la atención porque va a transgredir ciertos límites, va de alguna manera a desafiar la autoridad. Ya. Bajo estas características hay una condición neurológica y ahí es importante siempre que lo vea un profesional experto en el área, un neurólogo, un psiquiatra infantil. ¿Por qué? Porque tal como dice aquí la amiga, terminan siendo niños tremendamente estigmatizados que sufren también, porque llegan con el deseo también de cambio, pero muchas veces por un tema neurológico en su propia condición, van haciendo muy difícil que eso se lleve a cabo. Entonces hay que apoyarnos con los profesionales adecuados. Si no, es un sufrimiento innecesario para el niño. Y evidentemente porque va a impactar a su entorno. Entonces después los niños, no me quiero juntar con él, no sé qué, y lo empiezan a segregar. Y la mamá también de estos niños son tremendamente juzgadas, y ahí hay un tema súper importante. Cómo entre padres muchas veces juzgamos y criticamos sin saber, ¿ya? Entonces de repente yo escuchaba así como, ay, el niño que tiene puras pataletas, que es un malcriado, que no sé qué. Y si el niño tiene una condición, por ejemplo, y lo que está teniendo es una desregulación emocional, porque su proceso neurológico hoy está en desarrollo porque tiene una condición específica. Entonces, a eso me refiero con la información y con la concientización. Reconocer que hay distintos parámetros. Por ejemplo, un niño con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, es muy difícil que lo mantengas con un periodo de atención prolongado. Por lo tanto, ese niño necesariamente, amiga, tiene que hacer ejercicio. Necesariamente, yo digo, es una pastilla el ejercicio para él. ¿Por qué? Porque tiene mucha más actividad que el resto. Ya. Energía. Es una máquina así. Una máquina. Claro, entonces eso tiene que botarlo, porque si no se va a convertir en un niño ansioso que puro come. ¿Por qué come? Porque está tratando de botar esa ansiedad. Y a eso hay que dedicarle tiempo. Y con los profesionales adecuados, como decías tú. Claro que sí. No sé si existirán acá y contención, porque como te decía yo, esas mamás también son súper criticadas. Y esas mamás también necesitan tener las herramientas y los recursos necesarios para atender a niños que necesitan esta atención. Yo creo que tiene que también haber como un apoyo familiar, a la familia. A la familia. Sí, por supuesto. Casos. Por supuesto, no se concibe no se concibe sin la familia, ningún desarrollo, ni terapéutico ni médico. O sea, si, no sé, por ponerte un ejemplo, si tu hija se quiebra el brazo, tu hija tiene 2 años y va sola, no sé, pues tú no pescáis lo que te dice el médico. No es posible que la recuperación se lleve bien a cabo. ¿Por qué no es posible? Porque no estás guiando ese proceso curativo. Eso ocurre también en el ámbito de la salud mental. En los menores de edad son imprescindibles los cuidadores. Seguimos aprendiendo acá con Daniela. Hoy súper importante, a lo mejor nos cambiamos, pero estamos dentro del contexto. Pero claro, nos pasa porque yo, al menos, esto yo no lo manejo. El TDAH, el TEA, que son diferentes tipos son dentro de las neurodivergencias. ¿Qué quiere decir? Tú eres neurotípica, supongo, que tienes un sistema neurológico común a la mayoría. El neurodivergente, como dice la palabra, difiere. Los alta capacidades, los TDAH, los TEA son neurodivergencias. Funcionan distinto en lo sensorial, en lo emocional, en lo relacional. ¿Te das cuenta que ahí se involucran distintas áreas? Sí. Que van influyendo en cómo nos insertamos socialmente. E insisto, y en esto se cruza la crianza, las redes de apoyo y el propio desarrollo infantil. Porque esto no es que se forma, viene es una condición. Es una condición que viene. Y por lo tanto no es una enfermedad.
Perfecto, Sí. perfecto, qué importante que eso se entienda, sobre todo quienes no manejamos estos términos. Además que en el transcurso de los años como que es más conocido y como que es más frecuente, encuentro yo, o más diagnosticado será. Sí. ¿Será que será más diagnosticado o que esto va aumentando? Porque esa es como la sensación Sí. social que hay. Que hay más niños con esta divergencia o que se está recién conociendo. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Yo creo que efectivamente se está validando un poquito más y que antiguamente eso pasaba por un niño malcriado o raro o diferente nomás. Yo creo que hoy se visibiliza y por lo tanto se observa un poco más. Pero de alguna manera igual son diagnósticos que siguen estando en desarrollo. Hay distintas hipótesis acerca de su origen que ha ido cambiando en el corto periodo. Antes el autismo, por ejemplo, el autismo se conocía como Asperger y ahora ya no existe eso. De veras, pues, tienes Ahora razón. son autismos en niveles según funcionamiento. Y eso no cambió, no nació hace tanto rato. ¿Y te das cuenta cómo se va Sí. modificando? Porque todavía es una condición en estudio de alguna manera. Ah, mira. Entonces, Oye, aquí es... nos acompaña Mirta Rosa Carrasco Reyes, un saludo para ella. Natalia nos dice debemos tener más conversación abierta con todos. Patricia Pérez Vega nos dice me gusta mucho el programa. Qué buena respuesta de la psicóloga, dice. Katy González nos está acompañando también en la transmisión. Claudio Andrés Romo, hay un cariñoso saludo para él en Orcón. Acá la señora Adela nos dice, yo pienso que lo más importante es la red de apoyo. Y Mari Adriana Gallardo nos dice, mi hijo nació de 30 semanas de gestación, estuvo entubado y la falta de dopamina a nivel cerebral, que regula todo. Mi hijo ha estado toda la vida con profesionales y medicamentos Ritalin. Gracias a la promulgación de la ley Ritalin por la diputada Cristina Giraldi, que mi hijo fue cabecilla de esta ley. Y para mi lucha, mi hijo y para muchos que estos niños sean integrados en la sociedad, nos comenta ella. ¿te das cuenta cómo esa mamá de alguna manera lucha para qué? Para que se visibilice, para que se tome en consideración, porque si no se toma en consideración, ¿cómo van a haber cambios en la salud pública o en las dinámicas estudiantiles? Solo la visibilización permite esa transformación, que es lo que habla la amiga acá. Ella genera una lucha. ¿Por qué? Porque le toca de cerca. Le tocó duro a la amiga. Un abrazo grande para ella. Ay, sí, y bueno, la red de apoyo y también ojalá es que este cambio SLEP venga con más digamos recursos para la educación, para tratar todos estos temas que son súper importantes, fundamentales de tratar en sociedad, ya que estamos formando el futuro en este caso de nuestro país, y concientizar, o sea que hay una educación de esto y que eduquemos a la gente ahora y que la eduquemos desde ya a las nuevas generaciones. Así es. Acá Cintia Vega nos dice, el tema de salud mental es fundamental que se ponga en primera línea. Hoy en día nuestros niños y niñas tienen miles de estímulos que a veces merman su autoestima y eso puede provocar muchos problemas para ellos. Ojalá que tanto los padres y la familia y el colegio nos unamos para fomentar una buena salud mental para nuestro hijo e hija. Muy buen programa, nos dice Cintia Vega. Y acá aprovecho también de leer lo que nos dice Esteban. Orgulloso me siento de la psicóloga, muy clever, se nota la buena psicóloga que es y lo afortunado que somos de tenerla en la comuna de Puchuncaví. Felicitaciones. Exacto. Un saludo para los chiquillos. Oye, es súper importante. ¿Ah?
De cerca el comentario. De cerca el comentario, dice acá, pero el señor director Paredes lo menciona y él dijo eso. No, pero estamos claros que estamos con una excelente profesional, así que gracias. Más allá de lo directo, tenemos una tremenda profesional acá en Puchuncaví, así que hay que aprovecharle y sacarle el jugo, ¿no? Así que al menos tenemos ahí esta red que tenemos cerca para poder ahí apoyarnos. Oye, sí, estamos llegando, negro. Sí, señor director, perdón. Nos sentimos en confianza. Ay, me sentí como en confianza. Yo quiero, después de saludar a la gente que nos acompañó hoy día, quiero saludar a nuestros socios colaboradores, ya que los mencioné al inicio del programa, pero los vuelvo a mencionar ahora para que ahí se motiven los demás socios a ser parte de nuestra fundación audiovisual Frecuencia Cultural, en donde somos parte de como canal comunitario. Y también nos apoyamos dentro de esta apoyo porque somos una fundación sin fines de lucro. Y por eso saludo a Capoven, la mejor agua potable de acá de la comuna de Puchuncaví, el Galpón Remate La Chaucota, que ahí tienen toda gama de útiles para el hogar. Está Puchuncaví Sport para todo lo que es deporte, desde el fútbol hasta lo que es el rugby. También está el gimnasio Jaf Kelet, que está ahí en el Arena Center, donde también tienen diferentes horarios y también diferentes tipos de tarifas para poder ahí acomodar los tiempos y acomodar las luquitas, porque es súper económico y ahí mantenerse firme, mantenerse ahí bien en estado de salud y también en estado físico. Está justo al frente del gimnasio en el Arena Center encontramos a Kobomi Sushi también, los mejores sushis de acá de la zona de Puchuncaví. Maderas Díaz, nos trasladamos a Chocota y ahí en la ferretería Maderas Díaz también encontramos todo lo que es construcción súper barato, súper económico, y ahí encuentran del tornillo hasta lo que se puedan imaginar y construir la casa completa. CESAIN, Puchuncaví Quintero, con las diferentes especialidades en salud, también exámenes, y también ahora están tomando radiografía, así que atento ahí con CESAIN Puchuncaví Quintero. Transportes Peña Leal, también ahí encuentran de todo lo que son los áridos para construcción y también obviamente lo que son estos transportes de construcción, tractores, retro, etcétera, etcétera. Así que yo ya me empiezo a despedir con los socios colaboradores, obviamente, que siempre están presentes con nosotros y en todos los programas de nuestro canal Frecuencia Cultural, y quiero dejar a Daniela para que obviamente se pueda despedir de ustedes, entregar su mensaje, si lo quiere entregar, su saludito, todo lo que usted quiera. De aquí la dejo para que se pueda despedir de nuestro público y agradecer a todos quienes se conectaron el día de hoy para hablar sobre el bullying escolar. Antes de irme, está Daniela Urrutia Pérez también con nosotros, Eduardo Muñoz, la señora María Manso del Paso, que también siempre nos acompaña. Un besote grande para ella y de todo corazón. Hoy día hablamos de unos temas ahí que le hubieran interesado, pero yo creo que nos vamos a volver a comprometer con Daniela para que nos acompañe otro día, porque estos temas son súper amplios, ¿sí o no, Dani? Sí, cuando quieran, yo feliz. Así que ahí te dejo, Dani, para que tú te puedas despedir de la muchas gente gracias por el espacio, los felicito como canal, como instancia cultural, como espacio reflexivo, como espacio comunitario. Me saco el sombrero por cada uno de los que trabaja en este canal, que me consta que dejan harta pasión acá, harto tiempo, harto corazón, y que por supuesto son un aporte a la comunidad. Así que les agradezco la invitación. Espero que esto sea una pequeña instancia para conversar, problematizar y concientizar algo que es tan relevante como el bullying. Así que muchas gracias a ustedes y
la suerte en todo lo que se venga. Así es. Hoy mira, justo acá Mari nos dice, Bastián ya tiene 19 años y el TDAH lo tendrá toda la vida. Solo debe tener manejo de la frustración, ansiedad y de la ira. La hiperactividad disminuyó cuando llegó la adolescencia. Gracias por hablar de estos temas, nos dice María Gallardo. No quería dejar de mencionarlo y ahora sí me despido sin antes agradecer tu cariño con tu profesionalismo y también esta entrega, y yo creo que ahí se nota también tu vocación de servicio al acompañarlo el día de hoy y estar disponible para cuando nosotros te necesitamos, porque no es primera vez que nos acompañan en los programas de Frecuencia Cultural, así que agradecida de corazón, Dani. Muchas gracias a ustedes. Y con esto nos despedimos. Así que muchas gracias y nos encontraremos el próximo miércoles en Hola, acá estamos para ti. Ahí me despido con el saludo de siempre. Muchas gracias.